Una llamada anónima alertó a la policía sobre un contenedor abandonado en el patio de una casa deshabitada. Lo que los agentes encontraron en su interior marcaría el inicio de una de las investigaciones más perturbadoras de la historia reciente de los Estados Unidos. Dentro había unos restos humanos, y poco después se confirmó que pertenecían a una niña de 12 años, que llevaba meses sin ser vista por nadie fuera de su casa. No había ninguna denuncia ni alertas activas, y para el sistema esa niña seguía existiendo. Durante casi un año su ausencia pasó desapercibida entre trámites, explicaciones y silencios, y cuando la verdad salió a la luz ya era demasiado tarde. En este video vamos a reconstruir paso a paso lo que ocurrió, desde el hallazgo, los antecedentes familiares, las versiones contradictorias y el encubrimiento, todo lo que permitió que una niña desapareciera sin que nadie la buscara. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Jacqueline Torres García. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. La mañana del miércoles 8 de octubre de 2025, la tranquilidad en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, se rompió de forma abrupta después de una llamada anónima recibida por el Departamento de Policía local. Una mujer alertó a las autoridades sobre una actividad que le había resultado profundamente inquietante. Un hombre había sido visto recogiendo una bolsa en una zona boscosa cercana a un cementerio y colocando esa misma bolsa en la parte de atrás de su vehículo. Poco después la mujer lo siguió y vio que condujo hasta una casa deshabitada y dejó el bulto en el patio trasero. La persona que realizó la llamada manifestó sospechar que dentro de la bolsa había un cuerpo, ya que despedía un fuerte olor. Con esta información los agentes se dirigieron hacia el lugar señalado, sin imaginar que estaban a punto de realizar uno de los hallazgos más perturbadores de la historia reciente de la comunidad. La vivienda llevaba tiempo abandonada, y varios vecinos aseguraron que había sido declarada como no apta para ser habitada. Además se dijo que estaba vacía desde hacía al menos 2 años, aunque en ocasiones era ocupada de manera ilegal por personas sin hogar. Desde el exterior los oficiales pudieron observar claros signos de abandono. Había ropa tirada, sábanas usadas, basura acumulada y restos de papel higiénico esparcidos en el interior. Los agentes luego de unos minutos pudieron entrar e iniciaron un recorrido, el cual los llevó hasta el patio trasero. Allí encontraron un contenedor de plástico junto a una cesta de ropa, un edredón y varias sábanas. Al abrir el depósito, la escena les resultó impactante. En su interior, envueltos en bolsas de plástico, se hallaban lo que parecían ser restos humanos. Además, notaron que estos habían sido cubiertos con una especie de polvo blanco, aparentemente con la intención de disimular el olor, el cual era increíblemente fuerte. Rápidamente la zona fue asegurada de inmediato y se dio aviso a los investigadores y peritos forenses, quienes procedieron con el levantamiento de los restos y su traslado a una morgue local para hacer todos los análisis correspondientes. El movimiento policial no tardó en llamar la atención de los residentes de la zona, quienes comenzaron a congregarse en los alrededores de la propiedad. Estaban sorprendidos y consternados, ya que afirmaban que se trataba de un vecindario tranquilo y que rara vez se registraban hechos violentos. Ese día y como parte de las primeras diligencias, un testimonio permitió a las autoridades identificar al hombre que había trasladado el contenedor. Era Jonathan Nanita. Además de eso, también se identificó a una mujer directamente vinculada con él llamada Carla García. A partir de ese punto, el hallazgo dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en una investigación que revelaría una historia marcada por el abuso, la negligencia y el silencio.
Y es que además de identificar a estas dos personas, las autoridades también pudieron identificar los restos. Eran los de una niña de 12 años llamada Jacqueline Torres García, conocida por familiares y personas cercanas como Mimi, y como nos referiremos a ella a partir de ahora. Mimi había nacido el 29 de enero de 2012 en Connecticut, en el seno de una familia marcada por la inestabilidad, los conflictos y los problemas con la justicia. Sus progenitores Víctor Torres y Carla García mantuvieron una relación complicada por episodios de violencia y separaciones constantes. Cuando Mimi nació, ambos enfrentaban dificultades legales, y durante sus primeros años de vida, tanto ella como su hermano menor quedaron bajo el cuidado de sus abuelos paternos, Patricia y Félix. Fueron ellos quienes hicieron cargo de la niña durante una etapa clave de su infancia y le brindaron un hogar estable y afectuoso. Quienes conocieron a Mimi en esa época la recuerdan como una niña alegre, expresiva y cariñosa. Le gustaba bailar, tenía un gran sentido del humor y siempre se mostraba sonriente. La pequeña asistió a una escuela primaria en la comunidad, donde era reconocida por su buen comportamiento y su carácter afable. Para muchos era una niña común y corriente con una vida muy sencilla. Con el paso del tiempo, la situación familiar volvió a cambiar, y es que después de salir de prisión, su padre retomó el contacto con ella y su hermano, y comenzó un proceso para compartir la custodia. Sin embargo, la madre también salió de la cárcel, y fue ella quien terminó obteniendo la custodia de Mimi y su hermano, una decisión que generó una profunda preocupación en sus abuelos paternos, quienes intentaron sin éxito que los niños quedaran bajo su cuidado de forma permanente. Cuando Mimi regresó a vivir con su madre Carla, su realidad cotidiana cambió de forma significativa. Para ese momento la mujer ya había iniciado una relación con Jonathan Anita, con que habían formado también un nuevo núcleo familiar. Juntos tuvieron 3 hijos, que se sumaron a Mimi y a su hermano. La casa se convirtió en un espacio compartido por todos los pequeños, con dinámicas complejas y tensiones constantes. Y es que desde el exterior la familia aparentaba una vida normal. No había denuncias visibles ni señales evidentes que alertaran a vecinos o conocidos de lo que ocurría dentro de la casa. Sin embargo, los familiares paternos de Mimi sí comenzaron a notar cosas un tanto extrañas, específicamente cambios en la comunicación con la niña. Las visitas se redujeron drásticamente y cada intento que tenían por ver o hablar con la niña tenía una excusa distinta para no concretarse. Según relataron, Carla aseguraba que Mimi ya no quería comunicarse con sus abuelos paternos ni con su padre, algo que les parecía muy extraño porque ella siempre se había llevado bien con su familia. Además de esto, el vínculo entre Mimi y su madre se fue deteriorando con el paso del tiempo. La niña comenzó a asumir un rol de hermana mayor con los hijos más pequeños de la mujer, y el ambiente dentro del hogar se volvió cada vez más rígido y controlado. También Jonathan pasó a ocupar una figura de autoridad dominante en la casa, y su relación con Mimi estuvo marcada por episodios de tensión y castigos. A esa dinámica también se le sumó la presencia intermitente de Jacqueline, hermana de Carla. En distintos periodos la mujer convivió con la familia y compartió el mismo espacio que Mimi. Su llegada no supuso un cambio positivo en la situación de la pequeña. Por el contrario, en el tiempo que se estableció en el hogar, fue testigo directa de todo lo que estaba pasando y no hizo nada por ayudarla. Mientras tanto, los abuelos paternos y los padres de la niña continuaban intentando mantener algún tipo de contacto, pero las ausencias eran prolongadas, las llamadas no se respondían y las visitas se cancelaban. Aún así confiaban en que la niña seguía bajo el cuidado de su madre y dentro de un entorno supervisado, sin saber que Mimi estaba quedando completamente aislada del exterior por un motivo. Y es que fue esa falta de contacto regular con familiares y personas ajenas al núcleo doméstico de la casa que permitió todo lo que ocurrió durante los siguientes meses. Y es que el quiebre definitivo entre Mimi y el mundo exterior comenzó a consolidarse cuando dejó de asistir a la escuela. En junio de 2024, su madre presentó la documentación necesaria para retirarla oficialmente de la escuela primaria donde cursaba sus estudios. A partir de ese momento, la niña dejó de tener contacto con maestros, compañeros y personal escolar. Meses después, en agosto, la mujer volvió a realizar un trámite similar e informó que Mimi sería educada en su casa durante el siguiente ciclo académico. Con este acto, la niña desapareció por completo del sistema educativo formal y dejó de tener contacto con otras autoridades. Desde entonces no hubo registros escolares, evaluaciones presenciales ni seguimiento académico que permitiera verificar el bienestar de la pequeña. Para la familia paterna esto fue un punto de inflexión,
El contacto con Mimi se volvió prácticamente inexistente y las explicaciones que daba Carla eran cada vez más vagas. Ella decía que su hija estaba bien, que estudiaba desde casa o incluso que se encontraba fuera del estado con otros familiares realizando viajes o distintas actividades. En este contexto, el Departamento de Niños y Familias tuvo que intervenir. En enero de 2025 comenzaron a recibir inquietudes relacionadas con el entorno familiar y realizaron una videollamada, primero para comprobar el estado de Mimi. Durante esa comunicación, Carla presentó a otra niña haciéndola pasar por su hija. No obstante, la verificación se dio por válida y 2 meses después el caso fue cerrado sin que se realizara una visita presencial. Así, sin escuela, sin controles efectivos y sin personas a su alrededor, Mimi quedó completamente aislada. Nadie ajeno al núcleo familiar volvió a verla, escucharla o interactuar con ella. Así, lo que ocurría dentro de la casa quedó oculto durante meses. La niña fue sometida a un patrón constante de maltrato físico, castigos extremos y negligencia prolongada, sin que nadie interviniera para detenerlo. Dentro del hogar, Mimi fue aislada de sus hermanos. Pasó largos periodos confinada, limitada en sus movimientos y separada de cualquier forma de vida cotidiana normal. El control sobre ella era estricto y los castigos se volvieron cada vez más severos, entre ellos la privación de alimentos. Esta fue una práctica recurrente, aplicada durante lapsos prolongados como forma de castigo. A ese escenario se le sumó el hecho de que su tía veía cómo era restringida, cómo se le negaba la comida y cómo vivía en condiciones indignas, y aún así no realizó ninguna denuncia ni solicitó ayuda. Mientras tanto, en el exterior, Carla y Jonathan trataban de dar una apariencia de normalidad. La mujer decía que Mimi estaba bien, que estaba estudiando en casa y que incluso iba a algunos paseos con familiares, como ya dijimos. También ella dijo que la niña estaba bajo cuidado y se sentía muy bien y estaba feliz. Pero el abuso no fue un hecho aislado ni un episodio puntual. Fue algo prolongado y sostenido en el tiempo que se desarrolló en silencio, sin testigos y sin interrupciones. Mimi no tuvo a quien acudir y quedó totalmente a merced de unos adultos que debían protegerla, pero hicieron todo lo contrario. Ya una vez tenemos el contexto de cómo vivía Mimi y su familia, podemos volver entonces al momento de los hechos que narramos al principio. En este contexto, como ya comentamos, los nombres de Carla y Jonathan pasaron a ocupar el centro de la escena en la investigación, y además de eso la policía también puso sus ojos en Jacqueline, la hermana de Carla. Así las cosas, el domingo 12 de octubre de 2025, los agentes acudieron al domicilio de Carla y procedieron a su arresto. Ese mismo día su hermana también fue detenida. Ambas fueron puestas bajo custodia y acusadas por su presunta responsabilidad en lo ocurrido con Mimi. Mientras tanto, las autoridades también informaron que estaban buscando a Jonathan, quien era una figura clave en la investigación. En ese momento no se sabía si Jonathan era la pareja o la expareja de Carla, pero sí se sabía que tenían una relación. Las autoridades no tuvieron que esperar demasiado, ya que al día siguiente, el lunes 13 de octubre, Jonathan fue localizado y arrestado por la policía. Las imágenes de su detención, siendo escoltado hasta una patrulla, comenzaron a circular rápidamente, reforzando la percepción de que el caso había alcanzado ya un punto sin retorno. Ya con estos 3 adultos bajo custodia, la atención se trasladó a los tribunales. Un día después, el martes 13 de octubre, Carla, Jacqueline y Jonathan comparecieron por primera vez ante un juez, acusados de quitarle la vida a Mimi. Las fianzas reflejaron la gravedad del caso. Para Carla y Jonathan, $5 millones y $1 millón para Jacqueline. Evidentemente ninguno de ellos pudo cubrir esta cantidad y se mantuvieron en la cárcel. Durante la primera audiencia, los 3 se declararon no culpables. Sin embargo, lejos de aportar claridad, sus arrestos marcaron el inicio de una etapa caracterizada por versiones contradictorias, acusaciones cruzadas y relatos que no coincidían entre sí. Cada uno comenzó a construir su propia explicación de lo ocurrido, intentando deslindar sus responsabilidades y trasladar la culpa a los demás. A partir de ese momento, el foco dejó de estar únicamente en el hallazgo del cuerpo de Mimi y se centró en las palabras de quienes durante meses habían sido los únicos adultos presentes en su vida. Con los 3 adultos bajo custodia, la investigación entró en su fase decisiva. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las versiones de lo ocurrido, relatos que no solamente diferían entre sí, sino que contradecían algunos puntos clave.
Lejos de aclarar lo sucedido, las declaraciones de los tres revelaron un entramado de acusaciones y responsabilidades eludidas. Carla fue la primera en ofrecer un relato. Admitió haber maltratado a su hija, pero negó ser la persona que le había quitado la vida. Según la versión, el principal agresor era Jonathan, quien para el momento en que fue detenido ya era su exnovio. Afirmó que Mimi había sufrido una fuerte caída, ya que ellas dos habían tenido una discusión mientras ella estaba embarazada. Dijo que habían caído de las escaleras, que Jonathan se había dado cuenta y se había enojado, por lo cual había golpeado a Mimi y la había arrojado de otro tramo de escaleras que daba al sótano, dejándola gravemente herida. Carla dijo que ella no había intervenido por miedo, y comentó que después de ese día no volvió a ver a su hija y que desconocía qué había hecho Jonathan con ella. El hombre por su parte obviamente rechazó las acusaciones y negó ser quien le hubiese causado la muerte a la pequeña. Afirmó que él no sabía qué había pasado con Mimi. Intentó desvincularse de lo ocurrido y dijo que solamente había ayudado a Carla a deshacerse del cuerpo, pero comentó que ella era la principal responsable de todo. También dijo que Carla le había pedido que por favor se entregara con ella para que su nombre quedara limpio. Pero fue la versión de Jacqueline, la tía de Mimi, la que añadió un nuevo nivel de gravedad al caso. La mujer reconoció, como ya sabemos, que había convivido con la familia y que fue testigo de un patrón de abuso continuo en contra de la pequeña. Describió que Mimi era confinada, atada y privada de alimentos. Afirmó también que intentó escapar en más de una ocasión sin éxito. También admitió que sabía que la situación era extrema y que la niña podía morir, pero no hizo nada para detenerlo. Eso sí, dijo que ella nunca había participado directamente en los hechos, ni tampoco había causado su muerte. Los investigadores comenzaron a analizar las declaraciones y comenzaron a ver todas las inconsistencias que había. Ninguno asumía la responsabilidad. Todos reconocían ciertas cosas, pero realmente nadie decía quién le había quitado la vida a la pequeña. Realmente estas versiones, lejos de esclarecer el caso, hacían que todo fuera todavía más complejo. Además de eso, mientras todo esto pasaba, para ese momento las autoridades aún no sabían qué le había pasado exactamente a Mimi. La respuesta llegó poco después a través de los resultados forenses. En esto se descartó la presencia de lesiones traumáticas recientes que indicaran una muerte accidental inmediata. Lo que sí quedó en evidencia fue un deterioro físico muy extremo, incompatible con cualquier proceso natural. El cuerpo presentaba una delgadez severa, producto de una desnutrición prolongada. Según el médico forense, el estado del cuerpo de Mimi no era producto de la descomposición, sino de una inanición extrema, ya que pesaba entre 11 y 12 kilos al momento de que le quitaran la vida. Obviamente este peso no era para una persona de su edad. Obviamente los análisis forenses desmoronaron cualquier intento que tenían estas personas de presentar lo ocurrido como un accidente. Fue un resultado de un proceso prolongado de privación, abandono y maltrato. Además, el hecho de que no se hubiera reportado su desaparición ni buscado atención médica para ella reforzó la conclusión de que se había tenido una intención deliberada de ocultar la situación. Al final, Mimi murió en silencio, sin asistencia y sin auxilio. Ya con la causa de la muerte establecida, la investigación pasó a centrarse en qué había ocurrido después de que Mimi perdió la vida. Ya sabemos que ella al final de cuentas terminó perdiendo su vida por los maltratos continuados de estas personas y específicamente porque no le daban de comer. La policía ahora quería saber qué había pasado después de que la pequeña perdió la vida dentro del hogar. Y es que después de que Mimi murió comenzó una etapa aún más perturbadora, el ocultamiento del cuerpo. Como ya sabemos, la muerte de Mimi no fue reportada a ninguna autoridad, ni se solicitó asistencia médica, ni se informó a familiares cercanos. Así que lo que se cree es que el cuerpo de Mimi estuvo en el sótano de la vivienda durante varios meses. Y durante ese tiempo la vida dentro de la casa continuó con aparente normalidad. Carla, Jonathan y los hermanos de Mimi continuaron habitando el lugar, mientras el cuerpo de ella permanecía oculto. Nadie fuera del núcleo de la familia sabía qué había pasado. Realmente ni los hermanos de Mimi sabían que ella había perdido la vida. Con el paso del tiempo, el olor que venía del sótano se volvió imposible de disimular. Y fue entonces cuando Carla y Jonathan decidieron abandonar la vivienda. Comenzaron a alojarse en hoteles y en casa de conocidos. Aún así, lo que había pasado con Mimi siguió siendo un secreto. Unos meses después, Carla y Jonathan decidieron volverse a mudar. Y en ese momento ya tenían que sacar el cuerpo de Mimi de la casa.
Tenían que entregarla, no podían pagar obviamente esos 2 alquileres y no podían dejar el cuerpo allí. Así que decidieron sacarlo y llevarlo hasta el lugar donde fue encontrado. Durante todo ese periodo, que se cree fueron varios meses, a Mimi nadie la buscó, no hubo ninguna denuncia ante las autoridades y nadie se preocupó por saber qué había pasado con la pequeña. Se puede ver en el ocultamiento del cuerpo que nada fue un acto impulsivo ni aislado, sino una serie de decisiones conscientes. Tanto Carla como Jonathan tuvieron muchos días, muchas semanas para ir con las autoridades y hablar de lo que había pasado, pero ellos decidieron no hacerlo. Con toda esta información saliendo a la luz pública, varias personas salieron a pedir justicia para Mimi, y su caso dejó de ser un caso policial más y se convirtió en un símbolo de alarma. Para muchos representaba el fracaso de un sistema que no pudo ver, escuchar ni actuar. Con el avance de la investigación, el caso de Mimi no solo se sostuvo por los cargos relacionados con su muerte, sino que comenzó a ampliarse, a medida que las autoridades revisaban documentos, registros y movimientos financieros. Surgieron nuevas irregularidades vinculadas al periodo en el que Mimi ya estaba sin vida, pero eso sí, seguía figurando como viva ante las distintas agencias. Y es que pocas semanas después de su detención, Carla y Jonathan enfrentaron cargos adicionales por fraude, relacionados con la obtención indebida de beneficios de un programa de asistencia nutricional. Según lo establecido, ambos habían presentado información falsa para recibir ayuda económica, incluyendo a Mimi en su núcleo familiar cuando ya estaba sin vida. La investigación determinó que Carla solicitó la continuidad de distintos beneficios y omitió información sobre quiénes vivían realmente en su casa. Por su parte, Jonathan declaró falsamente estar en situación de calle. Además, estableció que ambos compartían y utilizaban de forma cruzada algunas tarjetas de asistencia. Estos nuevos cargos reforzaron la percepción de que el encubrimiento no solamente se limitó al cuerpo, sino también incluyó una serie de acciones destinadas a sostener una aparente normalidad administrativa. En paralelo a estos nuevos cargos, el proceso judicial por la muerte de Mimi continuó su curso. Carla y Jonathan enfrentaron cargos graves, entre ellos asesinato con circunstancias especiales, conspiración, disposición indebida de un cuerpo, manipulación de pruebas y crueldad intencional. Jacqueline, por su parte, fue acusada de privación ilícita de la libertad, riesgo de lesiones y crueldad intencional. Las audiencias posteriores confirmaron que el caso seguiría abierto durante un largo periodo para hacer distintas investigaciones complementarias. Con el proceso penal en marcha, la atención comenzó a desplazarse a una pregunta más amplia: ¿cómo fue que Mimi pudo permanecer invisible durante tanto tiempo? Meses después se confirmó que los representantes legales de la sucesión de Mimi habían iniciado una demanda en contra del estado de Connecticut, señalando negligencia contra el Departamento de Niños y Familias. El reclamo apuntó a la falta de controles presenciales, al cierre prematuro de investigaciones y a la validación de esa videollamada en la que otra niña fue presentada como Mimi. La demanda solicitó una indemnización millonaria para la familia paterna de la niña, argumentando que de haberse realizado las verificaciones adecuadas, la situación de Mimi habría salido a la luz antes de que ella perdiera la vida. El anuncio revivó el debate público sobre la supervisión estatal, la educación en el hogar y los mecanismos de protección infantil. En paralelo, la comunidad impulsó iniciativas para mantener la memoria de Mimi. Frente al lugar donde fue hallado su cuerpo se hizo un memorial improvisado. Con el tiempo surgió la propuesta de crear un monumento permanente en un parque cercano, como símbolo de recuerdo y advertencia. Para su padre y abuelos paternos, este gesto tenía un significado profundo. No se trataba solo de honrar a Mimi, sino de evitar que su historia se repitiera. Insistieron en que el nombre de la pequeña no quedara reducido a un expediente judicial, sino que se convirtiera en un recordatorio de lo que ocurre cuando el abuso es ignorado. El caso de Mimi dejó una marca imborrable en la comunidad. Reveló un patrón de violencia extrema sostenido en el tiempo y agravado por distintas omisiones. La historia no termina con un arresto ni con un expediente judicial, sino con una pregunta que sigue incomodando: ¿cómo una niña pudo desaparecer durante meses sin que nadie se preocupara por ella? Mimi murió en silencio y sola. Su caso dejó al descubierto un patrón de abuso extremo y una sucesión de omisiones que permitieron que el abuso se prolongara hasta un desenlace fatal. Recordar a Mimi no es solo un acto de memoria, es una advertencia, porque mientras existan historias como la suya, la obligación de mirar, preguntar y actuar sigue estando para todos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy triste, muy impactante.
Todavía está abierto, aunque ya al final de cuentas están las personas responsables en la cárcel. Ninguno de los tres ha aceptado su responsabilidad. Y hay algo muy importante que dijimos varias veces en el caso, en el guión, en el video. Y es que Mimi murió sola, murió sin que nadie pensara si le había pasado algo o no. Y murió ante la indiferencia de muchas personas que se tendrían que haber preocupado por ella. Un caso bastante triste, bastante duro, como todos los que traemos, pero siendo una persona que aún no cumplía la mayoría de edad y por las circunstancias en las que perdió la vida, pues pega todavía mucho más. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.